Bien, muchas gracias. Pues agradezco a las autoridades de esta prestigiosa universidad, al licenciado Juan Carlos, como comentaba yo hace un momento. Agradezco por las atenciones, la amabilidad, el haberse fijado en un servidor para participar con ustedes en tan importante evento. Entonces, pues sin mayor preámbulo y si me lo permiten, pues vamos a iniciar ya mi presentación. Como se comentó, el título de esta plática pues tiene dos temas que son fundamentales en la actualidad y una palabra mágica por allá que en todo ya ahora sale. El tema de la plática es la innovación y las finanzas 4.0 como generadores de competitividad en las empresas en México. Entonces, vamos a hacer un recorrido y vamos a iniciar desde el punto de vista de lo que son los antecedentes. Decía yo por allá, esta palabrita mágica que en todo aparece en la actualidad desde hace algunos años, que es competitividad. Y hablamos de competitividad en el deporte, hablamos de competitividad en la política, hablamos de competitividad en la economía, hablamos de competitividad a cada 5 minutos. Entonces se ha vuelto una palabra mágica y que aparece siempre. Entonces vamos a ver de dónde procede cuál es el origen de esta palabra. Algunas definiciones que los principales autores a nivel internacional han generado. Vamos a ver igual información sobre los niveles de competitividad, los factores determinantes de la competitividad, las fuentes generadoras a nivel micro y las tendencias que están cambiando al futuro para que entremos ya de lleno al tema de redireccionando la función financiera y lo que son las finanzas 4.0. Como bien dicen los expertos en docencia, vamos a ir de lo general a lo particular. Y finalmente, pues irán allá las conclusiones. Entonces voy a iniciar con esta parte de los antecedentes. Bueno, ¿de dónde inicia esta palabra competitividad? Es muy reconocido este autor, Adam Smith, y podemos ver que desde los años 1700, o sea, estamos hablando de hace 320 años casi, este autor es el famosísimo de la mano invisible. Decía que la clave del bienestar social estaba principalmente en el crecimiento económico. Y él empezó a hablar de las famosas palabras ventajas, solo que él el primer apellido le dio a la ventaja absoluta. Entonces, para él, lo bueno se reflejaba a través de un crecimiento económico. Pasan los años, algunos años por allá, entramos a los años 1800, y surge otro economista reconocido, David Ricardo. Bueno, y decía, además de lo que es el crecimiento económico, las ganancias del comercio provienen cuando dos países se especializan en la producción y en la exportación. Y entonces todo este concepto va relacionado con otra palabra que le cambia el apellido al anterior. Siempre ventaja, pero ahora una ventaja comparativa. A diferencia de Adam Smith, que hablaba de la ventaja absoluta, David Ricardo nos hace énfasis en lo que es una nueva aportación que se llama ventaja comparativa. ¿Quién hace lo mejor en cada lado? Y esa parte que hace bien, que le sale más económico, donde es más eficiente, más eficaz, bueno, pues especialízate en ello y comercializamos. Y eso nos va a llevar pues a alguna reducción de costos. En 1936, otro famoso economista, John Maynard Keynes, dice que la exportación es la base de la economía nacional. O sea, todo país, su funcionamiento económico y su éxito económico dependía del nivel de exportación que tuviera. Y así vamos avanzando ya en los años 1900 y en 1957 un ruso, Igor Antsov, dice que existen 4 alternativas básicas de crecimiento en una empresa. Y aquí empieza a mezclar con la terminología mercadológica.
la penetración y el desarrollo de mercado, el desarrollo de los productos y obviamente la diversificación. Entonces, estas cuatro son las bases del crecimiento a una empresa. Y si vemos desde los antecedentes, empezamos a hablar de lo general, cuando Adam Smith hablaba a nivel país, hasta que llegamos ahora a Igor Ansoff, en donde empieza a descender esta definición, esta parte importante de la economía para llegar a la parte microeconómica. O sea, partimos de lo macro y con el tiempo nos vamos aterrizando en lo micro. Y es en 1985 donde empieza este tema a tomar más fuerza y donde ahora sí se habla de competitividad, porque si ustedes aprecian los puntos anteriores, en ninguno aplicaban la palabra competitividad. Es hasta el 85 cuando este célebre investigador norteamericano Michael Porter empieza a estudiar y empieza a publicar libros relacionados a este tema, en donde señala que la competitividad es la capacidad de una empresa para producir y vender productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. Y nuevamente surge la palabrita ventaja, pero ahora cambia de apellido, ya no es ni absoluta ni comparativa, y es una ventaja competitiva. ¿Qué es esto? La ventaja competitiva la define Porter como aquello que te hace único, aquello que no te puede igualar tu competencia. Y en algunos puntos o en algunos temas, pues se ha mal utilizado esta parte o esta palabra de ventaja competitiva, y todo aquello que conseguimos en una empresa le llamamos ventaja competitiva. Por ejemplo, si agarras y compras un nuevo equipo de cómputo, lo primero que dices es una ventaja competitiva. Si capacito a mis trabajadores, es una ventaja competitiva, cuando la realidad y en sentido estrictamente teórico no lo es, porque una ventaja competitiva es aquello que no te pueden igualar. Entonces, si yo compré una computadora para mi empresa, pues obviamente el de al lado también la puede comprar. Entonces, inmediatamente me las está igualando. Entonces, muy importante esta definición de Porter en el sentido de explotar las ventajas competitivas que me llevan hacia la competitividad. Entonces, este es el cronograma, por así decirlo, desde la prehistoria hasta la actualidad sobre el término competitividad. Han surgido muchos estudiosos a partir de Michael Porter. Está Gary Hamel, hay un investigador coinventor, Prahalat, que para efectos prácticos se le llama C.K. Prahalat, pero su nombre completo es coinventor Prahalat, que dicen que en el corto plazo en las empresas la competitividad se determina por la calidad y el desempeño de los productos. Sin embargo, en el largo plazo es la habilidad y para construir y mejorar las competencias núcleo, que es lo que Porter también le llamaba las core competence, es decir, aquellas habilidades distintivas que crean nuevos productos o servicios. Y aquí empieza también dentro de estas definiciones algunas fuentes de competitividad que vamos a ver más adelante. Si nos fijamos bien en la definición de Hamel, Das y Prahalat, habla de la calidad. O sea, la calidad es generadora de competitividad. En 1993, estos cuatro autores dicen que la competitividad de una empresa está representada por el pago de salarios más elevados, mejores trabajos y una mayor seguridad para los trabajadores. Importante, los anteriores decían que la calidad era generadora de competitividad. Pasa el tiempo, algunos años, y empiezan a descubrir que ya no es solo la calidad, sino el capital humano también es generador de competitividad en una empresa. Y Krugman, en un año posterior, pues hablando de lo que es la competitividad a nivel país, señala que esto se mide a través de la productividad. O sea, hacer más con menos. Siempre los encargados financieros de una empresa se enfrentan a esta adversidad. No hay dinero,
no hay recursos financieros, que hay que hacer mucho. Entonces, productividad es hacer más con menos. Entrando ya a estos últimos años, a los años 2000, este autor, Camagni, señala que la competitividad es la habilidad de una economía regional para optimizar los activos endógenos con el fin de competir y prosperar en los mercados nacionales y globales y poder adaptarse al cambio de estos mercados. Ya no solamente estamos hablando de recursos humanos, ya no estamos hablando de calidad, estamos hablando también de infraestructura. Y así continúan los investigadores. Blount habla de la competitividad de la habilidad para hacer productos y servicios de una manera más eficaz y eficiente. Garelli nos dice que es en el ambiente competitivo de las naciones el que mantendrá la competitividad, creará bienestar. Y termino esta parte con una definición de un servidor con el paso del tiempo, de las lecturas que he tenido la oportunidad de hacer. Para mí la competitividad es la capacidad para competir en los mercados, aunque se escuche repetitivo, valga la redundancia, competir en los mercados y sobrevivir a través del tiempo beneficiando a la sociedad, a los empleados, propietarios y el medio ambiente. Posteriormente a esto vamos a entrar a lo que son los niveles de competitividad. El nivel más alto es el nivel meta, donde aquí lo que se analiza son los factores socioculturales, el respeto, el cumplimiento, la lealtad. Después nos vamos a la parte macro, y que pues todos lo conocemos, son las variables macroeconómicas, cuál será el tipo de cambio, la tasa de interés, el Producto Interno Bruto. Descendemos un poco más, nos vamos al nivel meso, o sea, vamos ahora por región, sectores económicos, el sector restaurantero, el sector pesquero, el sector agrícola, hasta que finalmente descendamos al nivel micro, que es la parte microeconómica, la capacidad de innovación, su estructura organizacional, su capital humano, entonces la rentabilidad. Entonces, esos son los niveles de competitividad. Ahora bien, ¿qué determina esta competitividad en cada nivel? Bueno, pues en el nivel meta, es lo que es la infraestructura física, la política educativa, la política tecnológica, qué tantas facilidades yo tengo para poder invertir, qué tanta seguridad me da un país para poder invertir. Tiene carreteras, tiene aeropuertos, puedo trasladarme. En el nivel meso vemos lo que vienen siendo los factores socioculturales, ya lo mencionamos, la capacidad estratégica y política, la escala de valores de las personas que en ese país viven, los factores socioculturales. Es muy importante tener conocimiento cuando voy a invertir en un país, cuál es su idiosincrasia. Muchas veces nos fijamos solo en los niveles micro y macro, cuál es su política monetaria, cómo está su política fiscal, cómo está la logística, pero la parte sociocultural es muy importante. Muchos negocios han tenido éxito o fracaso basándose, o más bien, cuando no se basan, casi es seguro un fracaso. Y muchas empresas transnacionales lo han experimentado cuando invierten en algún país. Podemos mencionar muchos ejemplos de empresas transnacionales que han tenido éxito en su país de origen, pero que en otros países han ido al fracaso precisamente por no conocer la idiosincrasia de los habitantes. Y acercándonos ya a la parte que corresponde a este tema, muy interesante, nos vamos a las fuentes generadoras de competitividad a nivel micro. Y habíamos mencionado que algunos autores desde un principio daban toda una serie de fuentes, dijeron, bueno, la calidad, los recursos humanos, y con el paso del tiempo se han ido incrementando estos factores generadores de competitividad en las empresas. ¿Cuáles son? La innovación, las finanzas, la administración estratégica, la calidad, el capital humano, la situación jurídica y la mercadotecnia.
Algunos estudios realizados en estos temas, cabe hacer mención que desde el 2014 se empieza a incrementar el volumen de publicaciones científicas relacionadas a la parte de competitividad. Y se puede decir que en América, en las pequeñas, medianas empresas y en las micros o las famosas MIPYMES, los tres factores más importantes son la innovación, las finanzas y la administración estratégica. Coinciden los dos primeros, innovación y finanzas, en Europa, pero a diferencia de América, el tercero en importancia para los europeos no es la administración estratégica, sino es la mercadotecnia. Estos son los tres factores principales generadores, tanto en América como en Europa. La coincidencia son precisamente en innovación y finanzas, y la unión de estas dos fuentes es lo que nos lleva a lo que en los años actuales estamos conociendo como finanzas 4.0, que es parte de lo que es la famosísima industria 4.0, que involucra el blockchain, que involucra el big data, que involucra el Internet de las cosas, que involucra las finanzas 4.0. ¿De dónde proviene estas 4.0? Repito, de la innovación y de las finanzas. ¿Qué está cambiando el mundo? Estamos escuchando casi todos los días de las noticias sobre el cambio climático. ¿Qué está pasando? Necesitamos energías verdes, necesitamos energías renovables. Está cambiando el poder económico global, ya lo vemos, antes estaba centrado solo en Estados Unidos, ahorita hay un participante más, se llama China, en donde están en una guerra económica, en una guerra de espacio, y obviamente también Europa tiene su participación, también Rusia. Entonces, el poder económico global ya está oscilando hacia otros lugares, ya no está centralizado en uno. Ha habido un cambio demográfico y social. Las ciudades se están poblando, sobre todo las capitales, y se están llevando a cabo urbanizaciones aceleradas, en donde no hay los estudios suficientes de impacto económico y de impacto climático. Y vemos en la actualidad los fenómenos meteorológicos que están sucediendo, resultado precisamente de esa mala planeación urbana, de ese descuido que tenemos al medio ambiente. De allá precisamente mi definición que les proporcioné, no solo les dije económico, sino les dije cuidando a la sociedad, cuidando al medio ambiente. Se estima que en el 2030 el 7 de las 12 economías del mundo serán países que hoy consideramos emergentes. Brasil, la India, están entre ellos. En 2015 el tamaño de la clase media en Asia-Pacífico ha superado al de Europa y de Estados Unidos. Y el 50% del Producto Interior Bruto mundial lo generan las 300 áreas metropolitanas más pobladas. Se espera que en el 2030 se incrementará en un 35% la demanda mundial de alimentos. También tenemos problemas en los consumos. Obviamente el avance tecnológico, 76 años se necesitaron para que la mitad de la población de Estados Unidos tuviera teléfono. En solo 10 años, la misma proporción cuenta con un smartphone, para que podamos tener idea de cómo está acelerando, cómo está cambiando la tecnología en estos momentos a nivel mundial. El Internet, los teléfonos celulares, en algunos lados aún no hay, sobre todo lo hemos apreciado precisamente en esta situación virtual a donde nos ha llevado esta pandemia. En un principio nosotros creíamos que todos tenían Internet, que todos tenían un celular, y hemos visto que no es tan así. Pero sin embargo, hay una acelerada introducción de la tecnología que no había en los años pasados. Es muy importante todo esto, porque esto es innovación y esto es lo que precisamente genera competitividad. Parte de esto tiene relación con las nuevas tendencias
Y obviamente esto implica recursos financieros. La innovación necesita de recursos financieros para sostenerse. Un departamento de innovación o de investigación y desarrollo en una empresa es el más costoso, pero es el que a la larga le produce beneficios de esa empresa. Ejemplo, Apple. ¿Cuánto cuesta mantener un departamento de innovación? Pero gracias a esa innovación es la empresa número uno en cuanto a tecnología se refiere, la más reconocida. Entonces, el costo-beneficio pues está equilibrado. La función financiera, que era antes, ¿cuáles son las entradas para los negocios? Pues la estrategia, el presupuesto, los análisis del negocio, la planeación del capital, la planeación fiscal, famosa planeación fiscal. ¿Qué otro se hace dentro de la función financiera? Bueno, todos los días es clásico que un financiero tiene que despertar prácticamente con su flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque en el flujo de efectivo, bueno, vemos cuánto es el dinero que tenemos para hacer uso de él en el día de hoy, o proyectarlo a la semana siguiente, o proyectarlo al mes para tener en cuenta qué necesidades podemos tener o dónde podemos invertir. El flujo de efectivo pues está formado por todo aquello que son entradas y salidas efectivamente realizadas, provenientes de los cobros a los clientes, de todo aquello que es la parte de los pagos a los proveedores, todas mis entradas como son los otros ingresos, todas mis salidas, otros egresos. Entonces todo ello es parte de la eficiencia en el manejo financiero, buscando siempre un reporte hacia la dirección. ¿Cuáles son los principales departamentos relacionados? Pues está la tesorería, está la parte de auditoría interna, está el departamento de planeación y control, lo que le llaman departamento de presupuestos en algunas empresas grandes. Y también tenemos relación con el departamento impositivo, con la parte de los impuestos. Las finanzas tienen una relación directa con los impuestos. Hay quien te dice, es que yo sé de finanzas, pero no sé de impuestos. O yo sé de impuestos, pero yo no sé de finanzas. A mí no me interesan las finanzas. Yo necesito pagar poco. Bueno, ese pagar poco lo haces precisamente pues porque tienes una planeación fiscal adecuada, pero porque no tienes los recursos suficientes. Y posiblemente, aunque los tengas, tienes que eficientar e ir con lo que se necesita pagar. No estás para regalar el dinero, entonces estás cuidando el dinero. ¿Qué quiere decir? Que desde la parte fiscal estás cuidando no afectar la parte financiera. Entonces, siempre tiene una relación directa. ¿Cómo podemos mantener la eficiencia? Pues mejorando el rendimiento a través de la simplificación de procesos gracias al uso de esas nuevas tecnologías. Pues antes se tenía lo que era el outsourcing, que ahorita está cayendo en desuso por las nuevas disposiciones fiscales, y los servicios compartidos para aquellas actividades que no son básicas. ¿Cómo equilibrar nuestros costos? Pues hay que ver, hay que ser eficientes en la gestión del riesgo y mantener una posición flexible ante futuros cambios en la regulación. ¿Cómo podemos manejar lo que son las entradas en los negocios? Pues es buscar socios, buscar un crecimiento sostenible, tener información del negocio relevante y actualizada. La información es básica. Si no tengo información, no puedo tomar decisiones. Mientras más información tenga, mejores decisiones puedo tomar, y mientras mejores decisiones tome, menor riesgo voy a enfrentar a mi empresa. Y es de ahí donde entonces llegan las finanzas 4.0. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos comentado, es el uso de la industria 4.0, el cual habla del análisis de datos, de la cadena de bloques, de los procesos automáticos robotizados, de la inteligencia artificial, de algunas otras tecnologías como el manejo del iCloud, el fintech, el Internet de las cosas, temas muy actuales como la ciberseguridad, obviamente la minería de procesos, que permite el análisis real de procesos y eventos basados en hechos,
proporcionando información para mejorar la eficiencia del control. El famoso Business Analytics, que es el análisis de datos. Y pues todos estos temas que en algún momento hemos escuchado en algún curso, en alguna plática, en alguna asignatura, y que son los temas administrativos y financieros que se están aplicando en la actualidad. Esto es lo que forma las finanzas 4.0, que es a lo que las empresas actualmente tienen que enfrentar para poder ser más competitivas, o sea, tener generación de ventajas competitivas, como con personal capacitado, como con la infraestructura necesaria, como con los recursos financieros para aplicar. ¿Qué podemos decir en concordancia con lo mencionado y sobre el énfasis de este tema, que son las finanzas 4.0, en el cual se combina lo tecnológico con lo financiero? Es necesario definir las siguientes etapas para analizar la capacidad que deben de tener las microempresas. ¿Por qué la preocupación de las microempresas? Porque son las que no tienen maneras de financiarse, son las que tienen reducido su parte financiera. Las grandes empresas es menos el problema que tienen para enfrentar esto. Tienen inclusive departamentos de investigación y desarrollo dedicados hacia estas nuevas situaciones tecnológicas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico interno y externo de la empresa desde el punto de vista tecnológico. Lo segundo, el recurso humano. Necesito personal que pueda convivir con la tecnología, que le guste la innovación. Bueno, tengo ya 50 años, 60 años, pero me gusta aprender, me gusta manejar las computadoras, que esté dispuesto a un cambio acelerado, lo cual la tecnología le exige, y sobre todo las nuevas tendencias del mercado. Después tengo que elaborar un plan a corto y a mediano plazo, los cuales deben tener como base los resultados del diagnóstico interno y externo, que se realiza a través de algo llamado análisis FODA o análisis DAFO. Como cuarta etapa, la ejecución y control del plan financiero. Todo esto implica dinero. Necesito capacitar personal, necesito comprar equipo, necesito mejorar mis instalaciones, necesito mejorar la cobertura de mis redes, necesito ampliar la banda para mi internet. ¿Cuánto se necesita para poder obtener esto? Como número 5, la retroalimentación de los resultados de cada acción. Tienen que existir indicadores cuantitativos. Los cualitativos son importantes, pero los cuantitativos también lo son. Necesito ver números duros que me permitan a mí controlar, que me permitan a mí evaluar, que me permitan ver si estoy consiguiendo lo que está estimado. Pero estos indicadores, ojo, tienen que ser claros, sencillos y puntuales. No vamos a hacer una ecuación cosmográfica desde el punto de vista financiero. Necesitamos blockchain, necesitamos big data, necesitamos todo ese instrumental para poder migrar a las finanzas 4.0 y poder unir los procesos financieros, los procesos de la función financiera, que me permitan generar información más exacta, más actual, más en línea. Pero todo eso necesito medirlo a través de indicadores sencillos, fáciles de entender y fáciles de generar. No estamos buscando complicar una situación en una microempresa. Una de las problemáticas que se presentan en las empresas para esta era digital es comprender precisamente qué tan importante es en la operación de la empresa y conocer el grado de madurez de esta empresa para así maximizar sus beneficios.
Los requerimientos para aplicar el modelo de las finanzas 4.0 y que este sea útil en la empresa está en analizar su estructura. Ya hablamos, necesito conocer cómo es el capital humano y la estrategia que utiliza para el cumplimiento de su objeto social. Es necesario cambiar la cultura y el liderazgo. Hay nuevas formas de liderazgo. No solamente es el liderazgo en donde aquel obliga por su posición a las personas a cumplir, sino hay liderazgos participativos. Hay muchos tipos de liderazgos en la actualidad. Establecer mecanismos para satisfacer las necesidades del cliente. Recuerden que siempre desde el punto de vista mercadológico estamos hablando del cliente. Y por último, definir el nivel tecnológico dentro de la industria 4.0. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? De mi parte, pues esta es la plática sobre este tema. Un tema el cual se puede ir ahondando aún más. Sin embargo, a mí me interesaba hacer un recorrido desde el inicio, cuál era el origen de esta temática, cómo ha ido evolucionando y qué relación tiene lo antiguo con lo nuevo. Como podemos ver, la innovación está basada en lo antiguo. No podemos decir que no haya parte de lo antiguo que esté entrando en relación con lo nuevo. Las bases son las bases antiguas, pero modernizadas, utilizando los conocimientos, utilizando las tecnologías y obviamente el recurso financiero indispensable para poder sacar a flote estas nuevas tendencias a las cuales las empresas se enfrentan, sobre todo las MIPYMES. De mi parte, pues es todo. Les agradezco la atención.